Hola, bienvenido, bienvenida al proyecto 11 de Historia. Este será un proyecto muy interesante con el que arrancamos el bloque 4. El tema de nuestro bloque 4 es el mundo entre 1920 y 1960. Este proyecto en específico será sumamente interesante porque abordaremos uno de los capítulos más oscuros, más negros de la historia, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. En preparación para realizar tu proyecto deberás de observar 3 videos que hemos colocado para ti en la página de Web School Filadelfia. El primer video es un panorama general sobre el periodo que nos ocupa en el bloque 4, un panorama del mundo entre 1920 y 1960. Después viene un video sobre socialismo, nacionalsocialismo y fascismo, que es interesante también y de mucha utilidad para el proyecto que puedan observar con mucho detenimiento. Y finalmente un video donde hablaremos de la Gran Depresión en Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial. Viene también un documento que se llama Los Fascismos. Este documento contiene información importante sobre este tema, que es un tema primordial para poder responder adecuadamente nuestro proyecto número 11. Una vez que hayan visto los videos y que hayan revisado el documento, deberán de reunirse en equipo con sus compañeros de segundo grado, rentar la película La Lista de Schindler, que es una película sobre el Holocausto, y dentro del esqueleto de su proyecto vienen una serie de preguntas de reflexión que les van a ayudar en la tarea en sí, que es el análisis del personaje de Oskar Schindler. Ahora, ¿por qué es que estamos haciendo esto? La historia no es un recuento de las hazañas de los héroes y villanos de todos los tiempos. De hecho, el concepto de héroe y el concepto de villano son muy subjetivos. Aún las personas más odiadas de la historia, como Hitler, por ejemplo, que es un personaje que abordaremos también durante este proyecto, todos ellos, los héroes y los villanos, han sido personas, han sido seres humanos, con errores, con aciertos, con fracasos, con éxitos. Y es bajo esta luz, la luz del ser humano, que debemos de observarlos, de analizarlos, de aprender de esos aciertos y errores que ellos hayan podido tener. Es importante también que cuando estudies historia, tú mismo te vayas formando un criterio. Tú analices la información que estás recibiendo. Muchas veces los libros de texto o las mismas exposiciones de los maestros de historia son presentadas bajo la luz de la propia perspectiva. Esto es muy difícil que yo pueda, o cualquier maestro de historia, pueda comentar un hecho o un suceso sin que de alguna manera lo manchemos o lo entintemos un poco de nuestros propios juicios. Y es importante que tú aprendas a hacerte un juicio por ti mismo de los sucesos de la historia. Que no aceptes como verídicos y únicos los juicios y las opiniones de tus maestros, de otras personas, incluso de los libros de texto y de las enciclopedias. Investiga, aprende, busca nuevas fuentes de información, porque para toda historia siempre hay diferentes facetas, diferentes perspectivas. Y es imposible esperar contar una historia solamente desde un punto de vista. Por eso es que en este proyecto te vamos a pedir que analices el personaje de Oskar Schindler, en contraposición al personaje de Hitler, que es, como decíamos, quizás uno de los villanos más odiados de la historia. Tenemos esta figura, una figura que fue reconocida como héroe ante los horrores del Holocausto, fue reconocido como héroe tiempo después de la guerra por parte del pueblo judío, pero es también un hombre, Oskar Schindler, o fue un hombre, su personaje es verídico, que tenía también muchos defectos, que no era una persona sin mancha alguna, que tuvo muchísimas, digamos, razones para hacer las cosas que hizo, que aunque fueron muy buenas, también es interesante explorar la otra parte de la persona. Entonces es una película la que te estamos pidiendo que veas, La Lista de Schindler, que se presta mucho a que la comenten entre ustedes
Y fíjense muy bien, el proyecto que tienen que entregar tiene como siempre todas las partes, la portada, la introducción, estas van a ser en equipo, la introducción también en equipo, ya sabes los elementos que debe de tener. Y en el cuerpo del trabajo vamos a hacer el análisis del personaje de Oskar Schindler, estando seguros de contestar las preguntas de reflexión que hemos incluido ahí dentro de tu texto. Después vienen las conclusiones. Esta es la parte, una de las partes más importantes del trabajo, porque es donde cada uno de ustedes van a poder expresar qué es lo que piensan sobre el periodo que estudiamos y cuáles son sus argumentos. Pedimos que sea por lo menos una cuartilla por alumno, y esto sí deberá de ser de manera individual, aunque después un solo miembro del equipo se encargue de juntar las participaciones de todos los miembros del equipo y en un solo archivo enviar el trabajo completo, la parte que respondieron en equipo y la parte que respondieron las conclusiones individualmente. Y al final del trabajo, como siempre, las referencias en el formato adecuado. Diviértanse mucho haciendo este proyecto, piensen mucho, valoren mucho la vida, lo que tenemos, aprendan mucho de este periodo de la historia y si tienen cualquier pregunta, ya saben qué hacer. Hasta luego.